Bienvenidos a este evento de la Cátedra Carlos Llano, UP IPADE. Buenos días para los que nos visitan desde México. Buenas tardes o buenas noches, quienes están conectados desde otras partes del mundo. Tengo el gusto de introducir este evento de la Cátedra Carlos Llano con la presentación de nuestros panelistas, con el tema el ejercicio de la prudencia ante lo inédito, sus contribuciones en las situaciones críticas. Esta mesa panel se celebra con motivo del 10º aniversario luctuoso del doctor Carlos Llano, director fundador del IPADE y primer rector de la Universidad Panamericana. Nos acompañan las siguientes personalidades. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Rocío Mier Terán Sierra, actual directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana, y quien fuera también durante varios años directora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Panamericana y profesora actualmente de Teoría del Conocimiento en la misma universidad. Entre las publicaciones con las que cuenta la doctora Terán está el libro Estatuto Ontológico de las Facultades en la Teleología del Viviente, en Tomás de Aquino. Algunos artículos, destaco el de algunas consideraciones sobre lo sensible en el de ánima, su colaboración en el volumen colectivo Ensayos Aristotélicos, y un artículo titulado La libertad en el trabajo, don de Dios. Nos acompaña también desde la Universidad Pontificia de la Universidad de la Santa Croce, el doctor Juan Andrés Mercado Montes. Él es director fundador del Markets, Culture and Ethics Research Center de la misma universidad y tiene entre sus publicaciones el libro El sentimiento como racionalidad, la filosofía de la creencia en David Hume. Colaboró en el volumen Virtues and Flourishing Life, The Theology of Human Agency as a Basis of Flourishing. Y también algunas publicaciones en italiano como Imprenditori Sociali, da la resonancia interna al impacto social. Nos acompaña también el doctor Jorge Llaguno Sañudo, profesor del área de factor humano del IPADE, muchos años también director académico de nuestro máster en dirección de empresas para ejecutivos con experiencia. Él ha publicado en algunos volúmenes colectivos, por ejemplo, en el artículo Una tradición que perdura más allá de los fundadores, en Ser y Hacer de las familias empresarias, la comunidad de emprendedores, las comunidades de emprendedores, el más poderoso centro de desarrollo de la era moderna, en hacer el bien y hacerlo bien, y cambio en la carrera profesional en Sigue tu vocación. Le agradecemos al doctor Llano que nos acompaña. Y está con nosotros también el doctor Héctor Zagal Arreguín, ensayista, novelista, conductor de radio y profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y también profesor invitado del área de entorno político y social del IPADE. Él es, entre otros libros, autor del volumen Virtudes, la trama de la felicidad, en coautoría con Víctor Gómez, y también tuvo el privilegio de publicar en coautoría con el doctor Carlos Llano el libro El rescate ético de la empresa y el mercado. Nuestro presentador, tenemos un presentador de lujo, el doctor Víctor Isolino Doval, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana y un gran colaborador de la Cátedra Carlos Llano UP IPADE. Sin él, esta mesa panel no se hubiera podido organizar. Le agradezco muchísimo al doctor Isolino que nos haya aceptado fungir como moderador de esta mesa panel. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Víctor Isolino para que inicie la mesa panel. Muchas gracias, Arturo. Hola a todos. Es un motivo de mucha alegría estar esta mañana en México reunidos, justo para charlar de un tema al respecto del cual Carlos Llano pues trabajó muchísimo y pues para conmemorar su 10º aniversario luctuoso. Murió el 5 de mayo de 2010 y la verdad es que el tiempo se va como el agua, pero bueno, a mí me gustaría dar la palabra a Rocío Mier Terán. Esfuerzo de mi parte, ¿no? Porque no le puedo hablar de tú y le voy a hablar de tú. Entonces, si me pongo nervioso, discúlpenme todos. Pero bueno, Rocío, buenos días, muchas gracias por estar aquí y nada, te cedo la palabra. Gracias, Víctor, gracias, Arturo, por la presentación, gracias por la invitación a estar esta mañana con todos ustedes, gracias a todos los que se han conectado
y me da muchísimo gusto estar esta mañana por dos motivos. Uno, porque la pertinencia del tema no puede ser más acertada en estos momentos. El tema de la prudencia está llamado a entrar en escena en un momento crítico como en el que nos encontramos. Y por otro lado, como ya apuntaba Víctor, cabe resaltar que el doctor Llano no solamente teorizó sobre la prudencia, tiene muchos escritos al respecto en distintos foros, habló de ella, pero no solamente la estudió, la analizó, sino que la ejerció, lo cual le da una autoridad mayor, la ejerció durante toda su vida profesional, por lo cual, la verdad, felicito a los organizadores porque el tema se articula perfectamente con el momento en el que vivimos y con la persona a la que estamos rindiendo homenaje en estos momentos con este evento. ¿Qué duda cabe que estamos ante una crisis? Y crisis es aquello que tiene consecuencias importantes en nuestras vidas. Y cada quien podrá pensar ahorita la manera en que nos está afectando esta crisis, porque ha cambiado de una u otra manera nuestra práctica vital. Y como muchos analistas han visto, y yo me sumo a ellos en estos momentos, nos encontramos incapacitados, por lo menos es lo que yo pienso, a hacer una valoración porque nos falta algo de perspectiva histórica. Estamos demasiado inmersos en la situación como para valorar y sopesar a largo plazo el impacto o la profundidad del impacto que esto va a tener tanto en la economía, con nuestras formas de vida, como en la salud, en los gobiernos, en las familias. Creo que todavía no podemos hacer una valoración de un lado o de otro. Lo que sí me atrevo a decir, y no quiero ser melodramática, y menos en este foro, pero es que no lo quiero ser ni lo soy, es que sí estamos ante una auténtica tragedia. Si por tragedia estamos entendiendo aquello que escapa a nuestro control, estamos ante una situación sobre la cual no tenemos control. Y esto es trágico. Es trágico y lo que me preguntaba y me cuestionaba con un amigo que platicábamos al respecto hace unas semanas, es que claro, en una sociedad tan hipertecnificada como la nuestra, donde se ha vuelto aspiracional tener un control absoluto sobre todo, un control que ha llegado a querer controlar hasta el momento de la muerte, inclusive, ¿no? Queremos tener un control. Es una sociedad que se ha olvidado de algo que precisamente Carlos Llano recordaba en sus clases, casi lo tengo presente, diciendo el famoso oráculo, conócete a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el conócete a ti mismo no solamente no es una mera introspección, sino es que el hombre está sometido a la vulnerabilidad. Hemos sido vulnerables siempre. La tragedia ha acompañado el desarrollo histórico. Repito, no quiero ser melodramática, sino querer conocer el límite, los límites humanos, la vulnerabilidad humana que nos acompaña. Ha habido guerras mundiales, ha habido guerras frías, ha habido una cantidad de pandemias. Hoy precisamente en el periódico viene una historia de las pandemias a nivel mundial. Esto, justamente lo que me movía era a pensar que, si se me permite la expresión, quizá mis colegas luego me van a reprender, que hay una especie de inconsciencia colectiva respecto a la prudencia. La prudencia no ha salido a relucir, porque si prudente es el que ve a lo lejos, es el que ve a futuro, pienso que en general la sociedad no estaba preparada para afrontar esto, ¿no? O sea, estamos totalmente sorprendidos, no vimos venir una tragedia a nivel mundial que esté afectando a los 5 continentes en esta magnitud. Y esto nos tiene que hacer recapacitar en algún sentido que el hombre es un ser vulnerable, que el hombre es un ser limitado y que por lo tanto estamos ante una tragedia que siempre acompañará la vida humana. Esto no quiere decir más que no quiero avisorar ninguna tragedia más, ¿no? Lo único que quiero es llamar a escena la prudencia, porque precisamente la prudencia, precisamente ese saber tan apasionante que es el saber prudencial, el saber actuar ante lo inédito, el saber juzgar frente a lo inédito, el estar
contemplando las circunstancias cambiantes, lo que puede ser de una manera, y saber actuar y decidir en esos momentos, es lo propio de este saber prudencial. El saber de la prudencia se vuelve muy atractivo porque, como bien decimos, es un saber hacer que conlleva la decisión acertada respecto a las múltiples variables que nunca son iguales, siempre son cambiantes, nunca estamos ante la misma situación. El yo se encuentra tanto a nivel personal como a nivel institucional, como a nivel de empresa, a todos los niveles de las organizaciones, estamos ante una situación inédita donde la decisión tiene que considerar todas las variables. Y esto es lo menos técnico que hay. Esto es la prudencia que tiene que llamar escena, que tiene que aflorar para poder decidir cuáles son los medios adecuados, qué circunstancias nos encontramos. Quisiera decir algo más al respecto. Cuando sabemos algo, hay muchas formas de saber, ¿no? Para algo me dedico a la teoría del conocimiento, algo, pero el saber, hay saberes que no implican decisión. Nosotros sabemos sobre la ley de la gravedad, sabemos sobre el teorema de Pitágoras, sabemos sobre muchas cuestiones sobre las cuales sencillamente sabemos, pero no tenemos que decidir. En cambio, el saber prudencial implica la decisión ante lo cambiante, y por eso el saber prudencial es un saber que hace referencia, es autorreferencial a la persona, implica a la persona porque implica la decisión. En ese sentido, nos vuelve más complejo, porque todos quisiéramos, y ahorita me parece que estaríamos como el rey Salomón, o sea, todos pediríamos la prudencia para poder decidir, ¿no? O sea, ¿qué quieres ahorita? Prudencia, es que yo creo que más es lo que está llamado a florecer en estos momentos. Y sin embargo, es algo que no podemos enseñar en un aula. Lo siento por el IPAD, o sea, no hay manera que en esta aula, ¿no? O sea, podamos enseñar la prudencia, podemos ayudar a la prudencia, pero no podemos enseñar la prudencia. Entonces, este saber que está requiriendo la sociedad contemporánea, que estamos requiriendo en este momento crucial de crisis, ante esta auténtica tragedia, no lo podemos enseñar, ¿no? Es una cuestión que como profesora, ¿no? Como profesor, pues siempre nos llamará la atención. Lo más valioso de la vida no se puede enseñar en un aula bajo una demostración, ¿no? Sin embargo, y ahora sí me pregunto con Carlos Llano, sí podemos propiciar el desarrollo de capacidades que me ayuden a afrontar las situaciones únicas y peculiares de la vida. Sí podemos, de alguna manera, y esto es, Carlos Llano lo tiene en sus textos y lo tienen también los clásicos, lo tiene Piper, un profesor alemán, lo tienen aquellos que se dedicaron a rehabilitar el pensamiento práctico en el siglo pasado. Hay cualidades que sí podemos fomentar, que sí podemos ejercer para desarrollar la prudencia. Como decimos, no la podemos enseñar, pero sí la podemos promover en nosotros mismos. Y un gran tema es cuáles son estas capacidades. Son tres, ¿no? La primera es la objetividad. ¿Cómo? Sí, objetividad que se está entendiendo aquí como juzgar la situación no como me gustaría que fuera, sino como es. Esto exige de alguna manera limpiar los lentes de mis propios deseos, apetencias, de mi propia subjetividad, para no desconfigurar lo real y tener datos no fidedignos que me obliguen a tomar una decisión errónea. A veces la propia subjetividad puede no quererme dejar ver o no ver. Otra cosa es que a veces nos faltan datos, porque en las decisiones siempre faltan datos. Pero otra cosa es cuando yo modifico subjetivamente esos datos por no querer verlos. Otra cualidad que aparece y que podemos desarrollar es la sagacidad. Difícil nombre este, ¿no? Ser sagaz, difícil de definir, difícil de definir. Pero sagaz es aquella persona que puede ver cuáles son las circunstancias relevantes para esta decisión actual y que sabe medir los riesgos
que sabe medir las dificultades y que sabe prever lo que puede prever, ¿no? Es sagaz aquella persona que puede ver con puntualidad lo más relevante, los datos circunstanciales que son infinitos y no se pierde en la periferia, acierta a verlos sagaz. Y esta virtud tendría, o esta capacidad más que una virtud, la sagacidad, es lo contrario a la pereza mental. Aquí lo que hay que saber es inquirir. Así como la objetividad exige, en palabras de Carlos Llano, estas son de él, someterse a lo real, tener como prioridad la realidad, la sagacidad a lo que me invita es a saber inquirir, a hacer las preguntas correctas, y su contrario sería la pereza mental. Hay que enseñar a pensar, hay que enseñar a preguntarse bien, hay que enseñarse a mirar lo que realmente vale la pena mirar antes una decisión. Y por último, está la capacidad de pedir consejo. Consejo es otra manera de capacitarme a tomar buenas decisiones. Consejo es a quien que sabe que puede pedir consejos técnicos o consejos prudenciales, porque sabe que él no lo tiene toda la verdad. El consejo es una capacidad de dialogar, es una capacidad que me muestra de una manera clara que tres cabezas piensan más que una, o dos piensan más que una, y que el otro puede tener muchas razones, una especie de rebote de ideas. Claro, contra la capacidad de pedir consejo, claro, está la soberbia, está el yo que me lleva a poner por encima de esto. Entonces, brevemente, y haciendo una síntesis para no alargarme y no tomar tiempo de mis colegas, que no quisiera de ninguna manera, es esto. Está llamada a la escena la prudencia como nunca en estos momentos, y lo único que he hecho es mostrar en esta intervención tres capacidades que podemos desarrollar para poder ejercer la prudencia, que es alguna cualidad que ahorita todos estaríamos deseando tenerla en grado extremo y que siempre se puede incrementar. No dudo que todos los que nos escuchan sean muy prudentes, pero siempre podemos serlo más. Muchas gracias, Víctor, y cedo la palabra al siguiente participante. Gracias a ti, Rocío. La verdad es que escuchándote, como que se vienen muchas ideas a la cabeza. Esto que decía eh, Llano en análisis de la acción directiva, de que para aprender algo tenemos que hacer por el arduo camino de la experiencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora que terminen ustedes de plantear sus puntos de vista al respecto, será muy sabroso escucharlos discutir entre ustedes. Y bueno, aprovecho para invitar a los asistentes a que nos envíen sus comentarios por el chat que está abierto en la plataforma. Y le doy la palabra a mi muy querido Juan Andrés Mercado, que al final yo creo que él fue el detonador de este encuentro, ¿no? Cruzamos algunos correos por ahí con Arturo, pero bueno, hay que echarle la culpa a alguien y yo creo que sí, debidamente es a Juan Andrés. Juan Andrés, qué gusto tenerte esta mañana aquí y esta tarde romana allá donde estás. Bueno, mi presentación, lo que yo voy a decir, se empalma en algunos momentos con lo que ha dicho Rocío, pero el tratamiento es bastante distinto. Bueno, esta situación crítica es una rara oportunidad para reflexionar, para pensar, porque son acontecimientos que están marcando nuestras vidas, dejarán una huella en nuestro modo de gestionar las situaciones en el futuro. Yo creo que dejará una huella más o menos profunda. Por otra parte, viendo las cosas desde el tema central del debate, es decir, la prudencia, el pensamiento del actuar está siempre en crisis, como decía Rocío, la crisis es algo que lleva a cambiar, a modificarse. Bueno, las crisis profundas llevan o pueden llevar a modificaciones profundas y permanentes. Es la imagen que tanto gusta al profesor Carlos Alejandro Armenta de las olas vistas desde la playa, que parecen todas iguales y sin embargo cada una es distinta. Ahora cambia, ahora hay que verla desde la perspectiva de la nave que realizó Natalia Orozco en su cuadro conmemorativo de los 50 años de IPADE, también dado por Carlos Alejandro Armenta,
porque las olas en la borrasca son mucho más insidiosas y más cambiantes de una a otra. Es decir, un periodo fuertemente crítico exige tener esa capacidad de visión, exige combinarlo con el coraje, con la bravura, el coraggio, que son muy importantes. Un comentario que me hizo Antonio Casanueva en su paso por nuestra universidad en un seminario organizado por el IPADE aquí en Roma, en otoño de 2017, porque me decía que a él le gustaba la formulación en inglés de la prudencia o practical wisdom, traducido como sabiduría práctica, aunque pueda sonar un poco hierro de madera, ¿no? La sabiduría del filósofo es práctica o no es práctica. A mí me parece muy ilustrativa. Es decir, la prudencia tiene que ser eso, una sabiduría que se traduce en la práctica, como también subrayó Rocío y subrayó Carlos Llano en muy distintas ocasiones. Bueno, esa sabiduría práctica nos tiene que llevar a la capacidad de recuperar el tono y la flexibilidad para responder con entereza ante las novedades exigentes, lo que ahora se suele llamar la resiliencia, ¿no? Que es como conjunto de virtudes y de actitudes que en el lenguaje clásico se explican de otra manera. Subrayo también porque yo creo que es un terreno en el que podemos compartir mucho con la psicología, una serie de términos que se han usado siempre en el lenguaje management de la dirección de empresas, en las que yo creo que todavía hay mucho por ganar. En una traducción que nos ayude a entender mejor la aproximación psicológica, a poder dialogar mejor con ese mundo de la psicología experimental y de las motivaciones, con un lenguaje común, o por lo menos conseguir entender qué es lo que dicen con una serie de términos. Pero no me interesa detenerme ahí. Simplemente rayarlo y volver de mi intervención muy brevemente. Quiero, en cambio, subrayar un ejemplo que se conecta con la tragedia, con lo que decía Rocío antes, que sin querer ser melodramática, pues recordaba el sentido de la tragedia y la lucha contra lo que se nos escapa, lo que se escapa a un control por el que siempre hemos batallado. Es un control por el que siempre hemos batallado, que nos provoca ansiedad cuando se descontrola, ¿no? Martha Nussbaum ha reflexionado mucho sobre esto, pero también hay una imagen que puede parecer chusca y no lo es, y es el síndrome de Hamlet. Hamlet, el personaje shakespeariano que comentaba Carlos Llano en distintas ocasiones, como el ser que se carga con todos los problemas de la humanidad, con todos los detalles, se graba a sí mismo con todo eso, llega a la exasperación y a la desesperación. Y el final de Hamlet pues es trágico, es muy triste. Y bueno, llega a plantearse la pregunta sobre ser o no ser. Todo se convierte en algo radical. Bueno, se puede decir estos dos extremos, pues decir filosófica y casi cantinflescamente, es que no hay que ser. O sea, hay muchos puntos intermedios, innumerables zonas de contraste, pliegues en los que se puede actuar sin dejarse arrastrar por esa sensación de desastre. Subrayo que muchas veces se trata de una sensación, de la parte afectiva a la parte emotiva, casi fisiológica, a una situación que se puede afrontar con disposiciones muy variadas. Abrumarse y pasmarse es una de ellas, como el ciervo ante los faros de un automóvil. Por los resultados que le acarrean al ciervo, pues se puede advertir que no es la mejor de las situaciones, como tampoco es la de Hamlet. O sea, el estado de ánimo y la respuesta dependen más de mí que de las instancias o de las solicitaciones del ambiente o de las personas. Es decir, la carga interior cuenta mucho, es la actitud que me puede llevar a aprovechar las energías o a dispersarlas. Yo creo que todos tenemos ejemplos de un vicio que Carlos Llano atribuía a un ficticio cuñado, ¿no? Es decir, siempre que había algún vicio, algo para ilustrar un defecto, Carlos Llano usaba la figura imaginaria de su cuñado, y se podría decir que el cuñado de Carlos Llano era una de esas personas que tenían
un problema para cada solución. Eso depende de las actitudes interiores más que de los problemas o de los retos reales. Y el perno de las virtudes para evitar ese estancamiento se debe sobre todo a la sabiduría práctica. Es decir, evaluar para abocarse a lo que se puede hacer aquí y ahora en una síntesis inédita. Rocío también usó el término inédito, cada situación es nueva. Lo que se puede hacer ahora. Se necesita experiencia y fantasía para ver hasta dónde puedo llegar con estos recursos y en esta situación. Hay muchos pasajes de la antropología de la acción directiva, donde Carlos Llano y Leonardo Polo, en una colaboración por lo demás improbable, pero verdadera y fructuosa, dan numerosas pistas sobre el potenciamiento de la prudencia y la responsabilidad en las organizaciones. Y una que a mí me parece muy importante es el del papel de la comunicación en la transmisión, obviamente, de las informaciones, pero con una profundidad formativa de la que probablemente hablará con mayor conocimiento de causa Héctor Zagal. Bueno, el contacto y la comunicación es un recurso para crecer, y las crisis, justamente el cambio puede ser para mejor o para peor. Ya que hay crisis, pues el cambio para crecer es la mejor alternativa. Bueno, ayuda a crecer en responsabilidad, el ejercer bien el gestionar bien la comunicación en la dirección. La persona que tiene que hacer algo sepa lo que tiene que hacer, cómo se conecta su labor con la de otros, cómo se ha formulado un protocolo de actuación para usarlo eficazmente y mejorarlo con la experiencia que se va adquiriendo. Es decir, es dar instrumentos a los colaboradores para potenciar su capacidad de discernimiento. Discernimiento que también tiene que ver con lo que decía Rocío, mejorar los procesos, hacer crecer en responsabilidad, potenciando la libertad. Esto requiere también esa actitud de reconocer que no es fácil muchas veces aceptar que los colaboradores se salgan de una férula institucional, de una férula tradicional, de un modelo que he creado yo o sea, pero que parece que funciona por miedo a experimentar. Es decir, formar bien a la gente tiene ese riesgo, que quien crece en libertad crecerá también en autonomía. Eso es un gran reto. Hay que dedicarle tiempo a la gente. Es una inversión donde ahorrarse tiempo en la formación es empezar a perder los réditos, es empezar a perder en el futuro. ¿Sí? Eso yo creo que lo dejan muy claro tanto ya como Polo. Hay otra frase que Carlos Alejandro Armenta usa como mantra o usaba como mantra en otra de sus sesiones, es la gran cantidad de decisiones importantes que debe tomar un directivo en un día, en su vida, en un año, en un mes, en una semana. Llegaba a la cifra de 226.7 decisiones por día. Si trabajas 12 horas al día, pues te da casi 19 decisiones importantes por hora, ¿no? Eso es abrumador, es como para quitarle el aliento no solo a Hamlet, sino a cualquiera. Por eso es importante la formación de los colaboradores. Es decir, uno no puede estar todo el tiempo gastándose en lo actual sin ayudar a crecer a los demás. Penúltima idea, se la pido prestada a Jordan Peterson, es la consideración de todo lo que implica que nosotros podamos tener esta conversación. O sea, eso implica una infraestructura enorme, muchas cabezas pensando y muchas manos trabajando para mantener activas las redes, los sistemas de refrigeración, el aire acondicionado, miles de cosas. ¿Qué contribución puede hacer cada persona? Y dice él, y parece una broma, y yo creo que no lo es, la lucha permanente contra el caos y la intemperie ante una naturaleza hostil empieza por tu cuarto. Ponlo en orden y así podrás ver qué más puedes hacer. Empieza por ahí. ¿Hasta dónde pudiste llegar hoy? ¿Dónde puedes empezar mañana? Si realmente empiezas hoy. O sea, no te imagines monstruos, no acabes como Hamlet. Cierro ahora sí con una última idea. Está en continuidad con la propuesta de Llano y que todavía no hemos explorado suficientemente, que es la de
otro aspecto de colaboración con la psicología. Son las estrategias que ayudan a sintonizar los elementos afectivos con los racionales, a distinguir el nivel de nuestros deseos para ponernos en marcha. Me refiero en especial al coaching bien ejercido por personas maduras, con personas maduras, para aprender a preguntar y a preguntarse, es decir, preguntas que ayuden a construir y con eso ayuden también a fomentar la esperanza. Y así la esperanza, lo dicen Polo y Llano, es casi una obligación profesional, institucional, ayudar a abrir horizontes y que cada uno aprenda a generar esos hábitos con los cuales abrirse horizontes y no abrumarse como Hamlet. La esperanza se puede desplegar y en ese despliegue el directivo puede tener un papel fundamental tanto a nivel estructural como en la comunicación y la formación de sus colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Andrés, y muchas gracias a todos por su paciencia. Sabemos y por su comprensión. Sabemos que se oía un poco lejos Juan Andrés, se fue corrigiendo según habló. Muy interesante y muy valioso lo que nos comenta Juan Andrés desde Roma, porque además se sigue mostrando que cualquier persona está delante de una permanente sorpresa, ¿no? Y que por eso parece que la prudencia es fundamental. Me parece que mi muy querido maestro Héctor Zagal podría redondear un poco estas ideas que plantea Juan Andrés en torno a la prudencia y su relación con otras virtudes. Buenos días, querido Héctor. Gracias por estar aquí esta mañana. Te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Lo que voy a hacer hoy es, en realidad, parafrasear con el título de mi ponencia, Tiempo de Resistencia, el capítulo 4 de un libro que escribí con Carlos Llano, que se llamaba Riesgo y Resistencia en el Trabajo en la Empresa. Así se llamaba, o se llama este capítulo, publicado en el 2001 y de una actualidad extraordinaria. Un poco la idea es que dirigir una empresa y dirigir nuestra propia vida es administrar la incertidumbre. Administrar la incertidumbre es un componente esencial de la dirección de la propia vida y de la dirección de una empresa. Y esta administración de la incertidumbre tiene como dos aspectos. Un aspecto de evaluación, de estrategia, que es la prudencia, y otro aspecto que es las capacidades ejecutivas de poner en marcha la estrategia. Por decirlo de una manera, a mí me gusta decir que la prudencia como arte de la dirección, como estrategia, es el software. Pero ese software de la dirección requiere de un hardware y ese hardware son las virtudes. Tiempos de crisis son tiempos de virtudes. Y una virtud fundamental de estos momentos, porque al fin y al cabo, administrar la incertidumbre, a lo que lleva, esta es una idea muy aristotélica, es a concentrarnos en aquello que depende de nosotros, en lugar de concentrarnos en aquello que no depende de nosotros. Y lo que depende de nosotros en estos momentos son nuestras habilidades, nuestras virtudes, nuestras capacidades. Una de estas virtudes es la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es una composición de constancia y audacia. O dicho en términos de empresa, de capacidad de resistencia ante las dificultades y de capacidad de riesgo ante el peligro. El empresario, el directivo de una empresa, requiere fundamentalmente de la capacidad de audacia, de la capacidad de riesgo, de enfrentar situaciones que no se saben si se van a resolver. Carlos Llano solía repetir por eso que el estómago de un empresario, de un directivo, es especialmente resistente. La capacidad de riesgo es una capacidad que modera el miedo es algo normal, ante la incertidumbre. A diferencia quizá de otros modelos, como, sin ningún sentido peyorativo, el del funcionario. El funcionario tiene mucha menos capacidad de riesgo.
Ahora bien, si la capacidad de riesgo es necesaria, constitutiva y esencial para el empresario, hoy por hoy, y para el directivo, hoy por hoy también es necesario esta segunda capacidad, la capacidad de resistencia. Carlos Llano distinguía por eso entre el empresario y el especulador. El empresario busca la estabilidad a diferencia del especulador. La capacidad de resistencia es resistir ante las adversidades y es necesario para toda persona. Exige permanecer en la incertidumbre porque no toda adversidad se puede superar. Es decir, la capacidad de resistencia. Esta capacidad de resistencia se requiere en grandes concentraciones en la cumbre de las organizaciones y especialmente en momentos de crisis. Carlos Llano, y me parece que esto es muy interesante, hacía notar cómo con la resistencia en realidad no ganamos más, sino nos ganamos a nosotros mismos. La resistencia nos hace dueños de nosotros mismos. Resistir no es rendirse. Y existen formas sutiles de rendición. Carlos Llano hacía notar cómo, y me parece de una gran actualidad, rendir no solo quiere decir cerrar un negocio. Existen formas sutiles de rendición, como las drogas, como el consumo, el incremento del consumo del alcohol, como el mal carácter. Y tampoco resistencia es resignación, porque la resignación no es la resignación es pasividad. ¿Cómo construir la resistencia? La resistencia tiene que ver mucho más con las raíces que con las ramas. Estos son momentos, por tanto, de ir a las raíces, es decir, a los principios. Una posición de resistencia, a diferencia de una posición vulnerable, es una posición que está construida en los principios. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado esta división de los ámbitos, tener, hacer y ser. Una posición vulnerable es una posición en donde somos para ser y hacemos para tener. Y en momentos como estos, nuestras propiedades están en riesgo, estamos en enorme posición de vulnerabilidad. Por el contrario, una posición de resistencia es una posición en donde el tener se pone al servicio del hacer, el hacer al servicio del ser. En otras palabras, una posición de resistencia es una posición que en este momento se atrinchera en lo que es más seguro. ¿Y qué es lo más seguro que tenemos? Nuestras virtudes, nuestro carácter, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras capacidades. Te voy a dar la palabra, Jorge, para ir adelantando. Muy buenos días y gracias por estar aquí, Jorge. Por favor. Encantado, pues muy buenos días. Espero que se escuche bien. Me avisan si todo funciona perfecto. Como bien decía Héctor, la realidad es básicamente la incertidumbre y la dirección es la administración de la misma. Pues bueno, a ver, tratando un poco de ordenar ideas. Carlos Llano era un hombre eminentemente práctico, ya nos lo comentó Rocío, mi literal, también se me sale decirle doctora, perdón, con Rocío. Nos recordaba que no solamente estudió y la analizó de manera académica, sino que además fue un hombre eminentemente llevado a la acción y práctico sobre la misma, y entonces su vida era un reflejo de este asunto de la prudencia en el mundo real. Y él, sin embargo, estaba obsesionado con que era esta prudencia, rectora de las demás virtudes, era también por antonomasia la virtud del director general. Quien preside una organización, una comunidad, pues debe echar mano de la prudencia por encima de cualquier otra para poder lograr sus objetivos. Y en ese sentido es donde Carlos Llano lo unía con la creatividad. Él le dedicó algunos cuantos textos a estudiar la creatividad en el empresario, la creatividad en la empresa. Carlos estuvo volcado siempre a esta realidad. Y él decía que si bien es cierto que los seres humanos no podemos crear de la nada, la creación humana
pues siempre parte de la realidad y de los elementos. Él, en un texto en su libro de falacias y los ámbitos de la creatividad, se atreve a sugerir que la dirección es de los pocos ámbitos humanos donde la creatividad sí se acerca más a esta creación de la nada, puesto que el director trabaja con, sobre todo en un momento inicial, el emprendedor trabaja con cosas que no existen eminentemente, con ideas y con la potencialidad de ser, de comunidades, de organizaciones, de relaciones, de procesos de trabajo, antes de llegar ya a los productos o servicios que se entregan. En ese sentido, la prudencia y la creatividad pues van de la mano en el director general. Y yo quisiera redondear estos elementos a lo largo de los siguientes 10 minutos para poder pues, plantear un poco estas ideas sobre lo que es la creatividad y cómo es necesaria ahora, en este momento en el que estamos viviendo. Y que además, como bien ya también comentó Juan Andrés, pues resulta tan abrumador esta tragedia de la que hablaba Rocío, que es fácil de pronto tratar de centrarnos en los elementos que tenemos más fácilmente a la mano. Psicológicamente, es una tendencia natural. Ante el miedo, la reacción natural es tratar de centrarnos o de tomar de nuevo el control sobre las cosas que ya manejamos muy bien. Aquí es donde entra la prudencia. La prudencia, entre otras cosas, nos permite manejar nuestras emociones. Es la que nos permite, en ese sentido, pues, sacar la templanza, sacar los elementos para no detenernos y tratar de ver la realidad como es. Uno de los grandes problemas de la realidad es verla con objetividad. Más ahora, hoy más que nunca, con la cantidad de información que tenemos a la mano, con la cantidad de fuentes las cuales podemos tener acceso a través de estos medios digitales, cuando funcionan, claro está, es la cacofonía, y dentro de la cacofonía es la falsedad. De pronto te encuentras con que los sitios de internet pues no siempre son veraces y hay que tener mucho cuidado a qué le haces caso y a qué no. No siempre la noticia que te comparte tu amigo a través de teléfono es correcta o está bien fundamentada. Y además te llegan mensajes de todos lados y quizás hasta contrapuestos. La objetividad en este sentido, como unos elementos clásicos que reviste la capacidad de hacer juicios correctos, Carlos Llano comentaba y la vivía de manera muy particular. Hay una anécdota que me gustaría compartirles, que me tocó con Carlos cuando cuando yo acababa de entrar al IPADE, tenía algunos pocos, un par de años trabajando en el IPADE, y se construyó un edificio muy bonito que es donde actualmente se llevan a cabo las sesiones para los programas de alta dirección, el AE2, el D1 y demás. Es un edificio muy grande, en su momento diseñado por los arquitectos de Gutiérrez Cortina, la verdad es que muy, muy bonito, muy funcional. O como toda obra humana, conforme va trabajando, pues se enfrenta a las contingencias de la vida. Y de pronto el estudio de suelos, pues demostró que sí había algunas variaciones, hubo que hacer ahí unas adaptaciones en la obra conforme se iba elaborando. Y también cuando se llegó a la parte de arriba, ya midiendo los espacios, fue necesario pues acrecentar un aula y desplazar un pasillo del lugar, ¿no? Esto es una cosa que a nivel técnico estructural no tenía mayor relevancia, pero pues, era importante definirlo a la hora de la obra gris. Carlos Llano se mantuvo completamente al margen de la obra todo este tiempo, no quiso entrar nunca, no quería verla, él estaba en su oficina, dedicaba a escribir, pero de pronto le avisan unos hermanos de Carlos que vienen de España y querían pues, visitar el IPADE, que se los enseñara, y obviamente Carlos siente el compromiso de, pues, de mostrarles el edificio nuevo al que no había entrado. Y entonces, pues le pide ayuda a Álvaro Pinto, quien entonces era el director administrativo del IPADE, y él le sugiere, pues mira, hay un profesor joven que está metido en toda la parte de estar viendo concesiones ahí de la obra, Jorge Yaguno, pues que él te pase. Y entonces, pues ahí voy yo y en una comitiva íbamos estábamos viendo diferentes partes pues, de las cuestiones técnicas de la obra, en la que tuve la fortuna de participar, y pues éramos varias personas y ahí estaba yo llevándolo al tour para que conociera pues cómo había quedado todo y tal, no sé. La obra todavía estaba, digamos, en términos de obra gris y la estaban revistiendo, ¿no? Al entrar al vestíbulo, hay un domo muy bonito que ilumina una vez que uno sale de las escaleras. Este domo, cuando uno levanta la vista, tiene una cruceta. Un amigo de Carlos Llano que iba caminando con él, un estudiante, ve este motivo y le dice a Carlos,
mire doctor, ve este motivo, esta cruz, qué hermoso, qué motivo tan pío. Carlos Llano se queda un momento pensando, ve la cruceta, voltea hacia el frente del pasillo y se da cuenta que al fondo del pasillo hay una columna muy grande, vuelve a ver la cruceta, le dice, ¿cuál motivo pío? ¿No te estás dando cuenta? Esta es una trave que va hasta esa columna que está allá, ¿no? Muy impresionante teniendo en cuenta que Carlos Llano pues, era filósofo, que él mismo presumía que nunca aprendía a sacar raíces cuadradas, pero era un hombre eminentemente objetivo, anclado en la realidad, y antes de hacer interpretaciones de cualquier cosa, pues buscaba explicaciones. El director está llamado a estar haciendo este ejercicio todo el tiempo. Ante una realidad confusa, incierta, como ya nos lo planteaba Héctor, el director corre el riesgo de querer tomar decisiones apresuradas, rápidas, pues por este deseo de volver a tomar el control de las cosas, de volver a ver que la empresa retome su camino, y puede ser presa de informaciones parciales o incorrectas que con esto pues, no lo lleven a tomar las mejores decisiones o actuar de la manera prudencial como Carlos hubiera querido. Como decíamos, la prudencia y en este sentido la acción de la dirección, pues tiene que echar mano eminentemente de la creatividad. Y en la creatividad, Carlos Llano también tenía una postura muy peculiar. Carlos en general estaba un poco en contra de lo que él denominaba estos chispazos espontáneos de gran creatividad, el momento eureka que diríamos algunos. Para Carlos la creatividad es un proceso que se construía a base de mucha disciplina, de virtudes. Y en ese sentido, un momento como el de ahora nos lleva de nuevo a plantearnos esto que ya empezaba a mencionar Héctor y que seguramente podrá continuar ahora que yo termine. Las demás virtudes constituyen este basamento en el cual podemos asentar una buena prudencia y en ese sentido una buena creatividad. Creatividad ante el momento actual es no solamente inventar nuevas ideas, sino con la disciplina que hemos logrado y con el constructo que tenemos a nuestras espaldas de organización, pues poder cumplir la promesa que hicimos a nuestro mercado, a nuestro grupo de personas que están a nuestro alrededor, en el sentido que la empresa siga siendo un elemento de creación de valor. Creatividad con prudencia implica, pues sí estar muy atento a lo que está pasando, pero también estar muy atento a lo que están haciendo otras empresas. Este es el momento de no estar pensando en términos de competidores o segmentos o sectores, sino estar pensando cómo están resolviendo empresarios y directivos la promesa que hicieron a sus mercados, porque todos están sujetos a la misma realidad contingente, salvaje, que nos ha sacudido a todo el mundo este primer semestre del 2020, y todo el mundo está, como nosotros ahora, pues tratando de pensar en ideas y están sacando cosas, y si antes era factible, pues para dar un buen servicio en cualquier empresa, voltear a ver las grandes empresas del servicio, por ejemplo, los grandes hoteles, ver qué hacían para tratar de incorporarlo en otras industrias. Si antes era recomendable ver qué hacían, por ejemplo, otras industrias en términos de velocidad, la carrera, la Fórmula 1, para ver cómo incorporo yo algo de eso a mis servicios, de hacerlos más veloces, la entrega y demás. Hoy más que nunca, estar atento a lo que están haciendo pues todas las personas en la realidad, en mi entorno, es uno de los elementos básicos para poder construir con ello elementos que nos permitan sacar adelante el problema en el que estamos viviendo. Carlos, en este sentido de la prudencia, le gustaba quedarse en la parte propia del director. Hay un pensador, Jens Rasmussen, que estudiando problemas y accidentes en centrales nucleares, desarrolló una teoría básica sobre el error humano y la divide en 3 grandes niveles. Y él habla de que el primer nivel de error es el nivel de ejecución. Es cuando alguien, pues efectivamente, como diríamos muy académicamente en México, pues mete la pata y entonces, pues a la hora de entregar el servicio, a la hora de dar las cosas, pues se equivoca, ¿no? Es un error evidente, visible y muy fácilmente recuperable. Pero hay otro tipo de errores que son de un nivel superior, que es de las personas que tienen a su cargo la supervisión de estos errores de ejecución. El error de supervisión, como lo llama Rasmussen, tiene que ver con aplicar reglas. O aplico la regla correcta fuera de tiempo, o aplico a tiempo una regla incorrecta. Y en este sentido, al hacerlo, el que está ejecutando, pues es presa de posibles errores. Y aquí se empieza a desprender una variable muy peculiar, es que no siempre
el que la persona que comete el error es realmente vamos a decir, como el villano de la película. Quizás solamente está haciendo una bandera, un termómetro de algo más grande. Y hay un tercer nivel, según Rasmussen, que es el nivel el nivel creativo, el nivel de la dirección. El error de dirección o de planeación, como le llama Rasmussen, tiene que ver con los grandes sistemas hechos en las organizaciones, donde tienes muchas capas y cada capa está vigilando la capa inmediatamente inferior, y luego tienen que integrar información. Entonces, cuando estas personas plantean sistemas o modelos, pensar en una realidad específica, contingente, pero al fin y al cabo presente, están siempre sujetos a que las variaciones de la realidad pues, los atropellen. Y entonces pasan estos errores, van bajando, se convierten en errores de supervisión y finalmente en errores de ejecución. ¿A qué viene todo esto? Para Carlos, un gran error en general en las organizaciones, los problemas, buscar causantes y no causas. Preguntar quién cometió el error, decía Carlos, no arregla el error, no es fruto de la creatividad ni te lleva a la prudencia. Encontrar causantes te puede decir, pues te puede corroborar una máxima, y es que el error humano, pues es eminentemente humano. Encontrar causas es buscar maneras en las cuales podemos trabajar. Yo cierro con esta frase que hilo o trato de hilar con una de las primeras reflexiones que nos aportó Rocío, y es que ante esta tragedia, ante esta realidad que queremos siempre controlar, pues no estamos conscientes de nuestra vulnerabilidad y de cómo hemos creado sistemas que respondían a una realidad pues muy endeble y muy amarrada con alfileres. Lo que ha pasado con la pandemia es que nos ha llevado a estar todos sujetos a una situación completamente volátil. Todos estamos en este momento tratando de sacar adelante. Y lo que nos diría Carlos, pues a ver, con prudencia, pero prudencia creativa. Prudencia, acopio de información, buen juicio, pero teniendo en cuenta que la realidad ya no es la que era. Y por tanto, más ahora que nunca, mucha objetividad, mucha recuperación de lo que están haciendo otros y con ello construir futuros, pues apuntando a menos vulnerabilidad y más capacidad creativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. De verdad, me gusta mucho un libro que estuve pensando mientras te oía, el de falacias y ámbitos de la creatividad, ¿no? O sea, es como ahí ya no explica esto que tú decías muy bien. Y bueno, tenemos a Héctor de regreso. Vamos a darle la palabra para que concluya. Héctor, estabas hablando de la resistencia, que no es resignación, ¿no? Esto que decía Jorge al final, de que el empresario está ante la nada, pero que al mismo tiempo debe de estar muy anclado en la realidad, pues es como algo que tendríamos que estar pensando mucho ahora en orden a la acción, pero que me recuerda esta cita que hacía Llano de la novela de Chesterton, de La taberna errante, cuando decía que lo recuperaba un personaje de Chesterton, que eran más importantes los hombres que realizaban el ideal que aquellos que idealizaban la realidad, ¿no? ¿Te acuerdas, Jorge? Entonces, cómo esto pareciera que hoy por hoy se vuelve muy actual y muy vigente, porque necesitamos a personas que no tengan la cabeza en Marte, sino que con esta circunstancia, ya hay algunas preguntas por ahí, esta circunstancia terriblemente incierta, pero que siempre está delante de nosotros, ¿no, Jorge? Sí, por supuesto. A ver, y aventándome a comentar ahora, sabe que si quiere Rocío, Juan Andrés también compartir. A mí se me hace una dicotomía además particularmente deliciosa, pero no deja de ser a la vez difícil de entender, ¿no? Como bien decía esto y comentaba yo al principio, Carlos ya no hablaba de que el acto creativo del director pues, es de lo más cercano que existe a crear de la nada, porque pues, juega con cosas potenciales, pero que no tiene enfrente y las va modelando. También es cierto que no es propiamente un acto de la nada, ¿no? Hay mercado, hay personas, hay productos, hay ideas de servicio, estas cosas ya existen. Y hoy, por ejemplo, nos enfrentamos a una realidad que está en pleno movimiento. Esto se me hace fascinante por lo que acabas de comentar, ¿no? El empresario, el ser humano es siempre una figura inacabada. Y por eso para Carlos nunca escondía, era muy vocal en el sentido de que para él la voluntad tenía preeminencia sobre el entendimiento, sobre la inteligencia.
Entonces, la inteligencia en este sentido pues, tiene grandes elementos, pero para Carlos Llano lo importante es la voluntad, porque en la voluntad el hombre se realiza, se construye, y el director pone en marcha cosas. Entonces, no puede el director estar sustraído a que la realidad está cambiando y tiene que hacer. El gran peligro es este, que se entregue a la acción sin este proceso previo de reflexión y de prudencia que nos han invitado pues mis colegas ponentes. Yo no sé si quisieran agregar algo, Juan Andrés o Rocío, a este respecto. Yo ahora, perdón, Jorge, ahora que estabas hablando, recordé lo que comentaba Rocío al principio, ¿no? Que cómo el saber en la prudencia, pues implica al sujeto que decide, ¿no? O sea, que al margen de la decisión, pues no hay nada y que justo es lo que estás diciendo tú, ¿no? Cómo la voluntad es preponderante en este sentido. Rocío, nos gustaría mucho escucharte a este respecto. Lo que me venía a la mente ahora que platicaban ustedes y viendo algunas inquietudes del auditorio, me parece que la emergencia de la decisión como director a veces te deja poco espacio a la deliberación. Y hay que deliberar y hay que enjuiciar con rapidez. Pero bien lo decían los clásicos, que hay que tener lo más que se pueda de pausa respecto a la deliberación. Es decir, que hay que deliberar con lentitud e implementar con rapidez, ¿no? Esto es una cosa compleja en los momentos actuales porque la empresa la tengo que subsistir, o sea, no tengo mucho tiempo para decidir, tengo muy poco tiempo y estoy sometido a una gran presión, tengo que recabar la cantidad de datos posibles y por tanto la sagacidad y ver cuáles son los elementos afortunados, las circunstancias relevantes, saber preguntar, saber qué están haciendo los otros, que es una manera Jorge, no sé qué pienses de pedir consejo, o sea, ver lo que están haciendo otros empresarios, ¿no? Hace poco platicaba con un empresario y me comentaba que él tiene una empresa de restaurantera grande con una cantidad de empleados considerable, bueno, y tuvo que tenía que reducir obviamente el gasto de una manera importante y platicando, bueno, pues pudo hacer un convenio con una empresa repartidora importante, que repartidora a domicilio, pasó el personal un tiempo, en lo que subsiste, en lo que programa, qué va a pasar a mediano o a corto plazo. O sea, indudablemente ahorita son momentos, como decíamos, en que podemos incrementar el carácter prudencial del director, ¿no? O sea, que hay que incrementar el carácter, nos lo está exigiendo las circunstancias. Y en ese sentido, la sagacidad, la objetividad a la que me refería, perdón por volver a hacer insistencia sobre esto, que me parece que llega con lo que estábamos diciendo, nos está exigiendo como directivos en tener estos elementos a la mano, ¿no? No sé si tenga algún momento más, Víctor, para decir algo respecto a la innovación, ¿no? Sí, por supuesto, Rocío, por favor. Porque, o sea, me parece que la innovación tiene que ver necesariamente con lo inédito y con las circunstancias que nos obligan. O sea, tenemos, por un lado, estamos presionados por la circunstancia económica, estamos presionados por las circunstancias políticas y la innovación creo que supone un momento de creatividad que supone precisamente a lo que estaba apuntando Héctor Zagal, que ojalá podamos retomarlo en algún momento, porque me parece que el miedo paraliza, ¿no? Entonces él estaba hablando de esa virtud de la fortaleza que acompaña, ¿no? De esa resistencia que acompaña al directivo para poder en este momento, o sea, la innovación solo va a emerger en el momento creativo, emerge porque las circunstancias de alguna manera están presionando, pero no me están apabullando, ¿no? O sea, no me están apabullando. En ese sentido, la creatividad sí exige mucho trabajo, no es una idea genial, ¿no? Aquello que dicen que decía Einstein, ¿no? El genio es 99% de trabajo y 1% de genialidad, ¿no? O sea, no es otra cosa más que un esfuerzo continuo, ¿no? Justamente. Sí, sí, Rocío. Y además, algo que decía Llano en este libro que recordé a propósito de lo que decía Jorge, en Falacias y Ámbitos de la Creatividad, insistía mucho, la expresión era que el hombre capaz de
crear todas las cosas según Anaximandro y capaz de pensar todas las cosas según Aristóteles, ¿no? O sea que justo esta innovación que mencionas, pues surge de la propia persona, ¿no? Y por eso me gusta mucho que digas que hoy por hoy de lo que más tendríamos que tener sed es de la prudencia, ¿no? O sea, por favor que alguien me dé esa capacidad de hacer lo preciso en ese momento justo y en esta circunstancia nueva. Y me quedé pensando también un poco en lo que mencionaba Juan Andrés del síndrome de Hamlet, que es un poco, pues provocado quizá, ya nos dirá él, por la falta de humildad, ¿no? Que al final para Carlos Llano la objetividad es humildad, ¿no? En lo que tenemos a Juan Andrés, no sé si Rocío o Jorge quisieran abundar un poquito en este asunto de la humildad, que justo uno de sus últimos libros de Llano, Humildad y Liderazgo, pues parece que plantea una paradoja, ¿no? O sea, cómo conducir personas, cómo ser cabeza de un grupo a partir de la humildad, ¿no? Por supuesto, a ver, me gustaría, si me dan permiso de comentar, empezar algo que leí ahora justamente en las preguntas y lo que estaba respondiendo Arturo. A ver, Carlos también en el libro de Falacias y en otros tantos, siempre resalta esta dificultad que tiene el director general, el empresario, por no ser protagonista. Carlos ya no llama al director a no ser protagonista, esta aparente necesidad de ser el protagonista de la historia, pues va muy de la mano, apoyada con la soberbia, esta idea de que estamos por encima y logramos las cosas. El problema de esto es que, y esto también lo comentaba Arturo y lo ha escrito por ahí, va muy de la mano con el síndrome de Hamlet, en el cual monopolizo la tragedia, la hago como exclusivamente de mi cuenta, y en ese sentido considero que yo soy el que tengo que dar la respuesta única, absoluta y completa. Y la realidad no es así, la realidad es contingente, es impredecible y además es tan compleja que no está sujeta a los deseos de una sola persona. Hoy es momento de crear en conjunto con muchos y esto implica humildad, implica el rechazo a este protagonismo y esta humildad de aceptar que otras personas pueden tener mejor información que yo, pueden tener mejores interpretaciones sobre esta información y pueden tener con ello inclusive mejores conclusiones o aventurar estos momentos de genialidad que comentaba a Rocío hace un momento. Este 1% de genialidad, Carlos Llano lo describe como la chispa que sucede después de que has construido todo un procesito y con eso puedes entender la realidad y puedes modificarla, ¿no? No existen estas ideas absolutamente locas de la nada, existe un conocimiento previo y para Carlos, esta disciplina y este trabajo callado, concreto, en el conjunto con las demás personas, es lo que permitía de pronto que pues, surjan las ideas colectivas. Y para que estas florezcan se requiere que la persona que pueda instrumentarlas, el director general, se quite un poco del cuadro, que los deje expresarse a los demás. Claro. Muchas gracias, Jorge. Antes de darle la palabra a Juan Andrés, creo que Héctor ya está estable y yo le daría unos minutos para que concluyera su exposición. Héctor, por favor, qué gusto tenerte de vuelta. Simplemente yo quisiera como 3 ideas finales, ¿no? Capacidad de resistencia, capacidad de riesgo, tiempo de crisis, tiempo de principios. Hay que regresar a los principios que son los que nos van a dar una posición fuerte. Hay 3 posturas frente a la crisis. Fanatismo, decir, no nos puede pasar nada y si nos pasa algo, la vida no tiene sentido. El fatalismo, decir, no podemos hacer nada. Y finalmente, la serenidad resistente, que tiene la pasión del fanático, pero la objetividad del prudente. Y 7 recomendaciones. 1, cuidar en momentos de crisis lo básico. 2, no centrarnos ni esperar lo extraordinario. No va a haber una venta especial, no va a haber una vacuna que resuelva todo de un momento a otro. 3, no dirigir con amenazas. Ya la realidad es bastante amenazante como para suponer que nuestra dirección va a ser más fuerte por las amenazas. 4, transparencia. Es preferible que la gente que dirigimos conozca los peligros reales a que los sospeche. Y en este momento una dirección tiene que ser transparente. La realidad es como es y hay que transparentarla.
Es preferible que la gente conozca los peligros a que los sospeche. 5, hacer de la crisis una rutina. Es decir, vamos a estar en un momento crítico durante meses seguramente y tenemos que comenzar a administrar la crisis rutinariamente. 6, no monopolizar las dificultades en la dirección. Es un buen momento. ¿Por qué? Porque nos vamos a colapsar. La tentación es fácilmente monopolizar las dificultades y justo la fortaleza no consiste del director en monopolizar todas las dificultades, sino en compartirlas. Y finalmente, una cosa muy importante es sonreír. Creo que en estos momentos una dirección sonriente es una dirección heroica. El mal humor, la tristeza, no va a fortalecer la dirección. Estas serían 7 recomendaciones desde el punto de vista de la fortaleza para una dirección prudente en tiempos de crisis. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Héctor, por regresar, porque además esto que dices muy puntual, me parece que vale mucho la pena tenerlo ahora para que te sumes a la discusión. Esto último que decías de sonreír, recordó esto que repetía tanto Llano, de la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa, ¿no? Y lo conecto un poquito con esto que también apuntabas de la claridad en la comunicación en la crisis, un poco para que me gustaría escucharlos a propósito de lo que mencionó también Juan Andrés al respecto de la comunicación. Me quedé un poquito como insatisfecho, quería escuchar más a Juan Andrés y qué bueno que volvió a surgir el papel de la comunicación ante lo inédito, ante lo imprevisto y qué nos tocaría hacer desde la dirección, desde el cuidado de nuestras empresas. No sé si quieran hablar Héctor, Juan Andrés o quien quiera tomar la palabra. Quizá insistiría un poco más en el tema de la transparencia. Creo que es un momento muy importante que la dirección de las instituciones y de las organizaciones transparente el estado actual, el reto, las dificultades. Las crisis se incrementan por las conjeturas, rumores, chismes, me van a correr, no me van a correr, estamos quebrados, no estamos quebrados. Creo que es un momento en el que la transparencia se convierte en un gran aliado, porque justo el sospechosismo añade un elemento más a la crisis que estamos pasando. Yo creo que, y esto tiene que ver, esta transparencia con el no monopolizar las dificultades, hacer partícipes a los demás integrantes de la organización de las dificultades. Y para eso hace falta transparencia. Justo me parece que la crisis se agrava a medida en que aumentan las conjeturas, ¿no? Y vamos dando palos de ciego y no hay manera como de encontrar el rumbo adecuado en una circunstancia de por sí incierta que se va acrecentando con el silencio, con Radio Pasillo, con este tipo de cosas, ¿no? Y donde, como bien decía Héctor, entra la suspicacia. Creo que, no sé si Rocío o Jorge querían decir algo a propósito de esto, justo del tema de la incertidumbre. Jorge. Rocío me parece que quería hablar. Rocío, perdón. Bueno, no podría, ¿se me escucha? Okay. No podría estar más de acuerdo. Me parece que ante momentos de crisis lo que dicen es que hay que tener enfoque, otra vez hay que ir al fin, hay que subsistir, ¿no? Hay que hacer lo que decían en algunos empresarios, un cuarto de guerra, ¿no? Pero lo que es muy importante después es transparentar a toda la organización la situación en la que se encuentran, porque si no será muy difícil que la gente se me sume, o sea, será muy difícil mantener el liderazgo, o sea, más que nunca una comunicación clara, transparente, con la objetividad puesta en el fin. O sea, yo creo que todos nuestros colaboradores, empleados, entienden la dificultad y la gente está dispuesta a sumarse. Lo que sería, yo creo que no, nadie estaría en esa circunstancia, es
pensar en romper una comunicación transparente, ocultar la dificultad tal como se encuentra, ¿no? Todo el mundo estamos, como dicen, estamos en la misma tempestad, pero en distintos barcos, ¿no? Y cada quien tiene que conocer la tempestad por la que tiene, pero ¿en qué barco se encuentra en su empresa, en su familia, qué circunstancia, cómo va a afectar familiarmente, cómo me afecta personalmente y cómo me afecta a la empresa? Es algo que me va a mantener en el barco y me va a mantener a esto. Me parece muy relevante mantener dos cosas, Víctor. Una cosa que ha salido poco porque hay poco tiempo, que es tener claro el fin, ¿no? O sea, la prudencia es sobre los medios. Entonces, tengo que apuntar muy claro al fin que quiero. Subsistir, que mi empresa subsista, ¿no? O que tomar una decisión. Y tengo que tener para ese fin, lo más importante es mantener el liderazgo y sumar con objetividad a las personas que tengo a cargo, ¿no? O que están metidas en el barco para llegar al puerto, ¿no? Claro, sin fin no hay acierto. Perdón, Jorge, déjame darle la palabra a Juan Andrés, que creo que ya tiene el micrófono listo. Y ahora volvemos contigo. Sí, Juan Andrés. Jorge, tú quisieras agregar algo adicional a esto. Me parece que justo saber en dónde estamos parados es importante, pero también Claro. hacia dónde vamos, ¿no? O sea, Sí, no basta saber dónde estoy, sino para dónde voy. ahí me encantaría justo, a ver, con este sentido, a ver, y lo que comentaba Rocío, no hay que perder de vista que en este momento confluyen dos fines, y un fin tiene que ver con la inmediatez, la urgencia, rescatar la empresa, que la empresa siga adelante. Pero este fin se agota y se agota pronto en la medida en que logramos como de pronto regresar a la normalidad, a una normalidad, vamos a decir, operativa. Hay un siguiente fin que tiene que ver con esto que planteaba en la apertura de mi discurso, que es la organización nació con una vocación, tiene un principio, una misión. Y muchas veces ante la desesperación de la realidad, nos centramos en el fin inmediato, en la urgencia a rescatar. Y más bien, como todo el mundo se está transformando, de ahí la importancia de no perder de vista que cuando regresemos, Dios mediante, a una aparente normalidad, sea que aparezca la vacuna o no, en un año o dos, nos vamos a encontrar con que el mundo ya no es igual a como era hace 6 meses, porque todas las empresas habrán cambiado. Y entonces se vuelve muy importante en este sentido no perder de vista este doble fin, el fin inmediato, urgente, hay que salvar la organización, y el fin inmediato de, bueno, esto lo hago para algo más grande. Y ahí es donde tiene que entrar estos procesos de los que se hablaba de lograr que las personas en conjunto trabajen y crean. Me parece que las recomendaciones de Héctor en este sentido son maravillosas, ¿no? A ver, transparencia para poderlos involucrar, no centralizar, sino al contrario, compartir, lograr que los demás empiecen a vivir la crisis como algo más pues, del día a día, de la rutina, para que se acostumbren a estar compartiendo cosas. Este sería mi comentario. Gracias, Jorge. Y justo, ¿cómo podemos resolver esto eh, sin ser rígidos, ¿no? O sea, algo que contra lo cual también estaba Carlos Llano, que apostaba a la flexibilidad, ¿no? Esta modulación que según el oleaje tengo que modular el timón. Quedan 10 minutitos. Ha habido muchas preguntas. Muchas gracias a todos los participantes por su paciencia, por su interés, por sus preguntas. Hay preguntas, la verdad, muy interesantes. Había una por ahí que me anoté. Rigoberto Castillo preguntaba por ahí una cosa sobre una especie de jerarquía de virtudes, ¿no? O sea, es decir, dice él que no podemos ser virtuosos sin ser prudentes, no podemos ser virtuosos sin ser humildes, pero todo esto parece, al menos a él, y me gustaría saber qué opinan, a ver si Héctor está por ahí, no lo vemos en video, pero igual si nos está oyendo. ¿Qué pasa con la caridad, no? En este tramado, pensando sobre todo en algo en que también insistía ya, ¿no? Que es la empresa como comunidad de personas, ¿no? Y de hecho, en la amistad en la empresa insiste mucho en cómo todos estamos ordenados hacia un mismo fin, pero justo pensando en las personas, no en la, como decía, lo importante no son las cosas que hacen los hombres, sino los hombres que hacen las cosas, ¿no? Entonces, no sé, Juan Andrés, hacemos un intento más. Si no tenemos a Jorge, Héctor seguramente querrá decir algo. Habla. ¿Se escucha? Te vimos a ti, Héctor, pero no escuchamos a Juan Andrés. Héctor, ¿tú quisieras decir algo?
Sí, antes de que esto está muy inestable. Simplemente que tiempos de crisis son tiempos de colaboración. Si en el Titanic había pocos barcos y los pasajeros se hubieran dedicado a darse balazos entre ellos, seguramente no se hubieran salvado los pocos que se salvaron. Creo que en este momento, dentro de la organización, tenemos que procurar la colaboración más que la competencia desleal, más que la lucha de los unos contra los otros, y esto es un estilo de dirección. Esto lo tiene que transmitir la dirección dentro de la organización. Absolutamente. Y lo decía Jorge, ¿no? Me anoté creatividad y colaboración cuando te escuchaba, Jorge. Sí. A ver, no existe otra manera de construir que no sea el colectivo. Estas historias a veces como de individualismo, Carlos Llano siempre resaltaba y como criticaba este asunto, ¿no? Este asunto de querer el protagonismo que es muy preeminente en la sociedad contemporánea, esta idea como del héroe solo que se enfrenta a la realidad. Carlos siempre estuvo en contra de esto. Él hablaba de pues, la creación es co-creación, es siempre en conjunto con otros y demás. Por supuesto que hay un proceso interno y que en este caso el director toma la información. Ya nos recordaba Rocío, qué importante pues, pedir consejo. Hoy más que nunca este pedir consejo se abre en todos los niveles, porque quizás las personas de tu organización que están en este momento viendo una realidad desde sus casas, tienen acceso de pronto a una interpretación o a una idea que puede serte muy valiosa. No solamente son los empresarios de alto nivel, sino la gente que está viendo en este momento cómo las cosas están funcionando. Sí, en efecto, nos dice Rigoberto Castillo que los problemas de comunicación los hemos provocado nosotros para ver cómo se resuelve en la práctica una situación inédita, ¿no? Pero bueno, Fue un taller práctico. Juan Andrés, tú habla, en cuanto te escuche yo me callo. No te oyes. Me gusta mucho un comentario que está circulando, al menos hay dos personas que ya lo pusieron. Ahora no lo encuentro. Arsenio Escalante nos ponía una pregunta por ahí a propósito me parece que del tema de la humildad al que estamos volviendo, justo de cómo podemos ir construyendo estos consejos de las empresas, ¿no? Cómo podemos ir, que al final se trata de tener más personas que nos digan por dónde, ¿no? Cómo construir esto, pero en distintos órdenes, ¿no? Lo decía Rocío también, el consejo como un elemento indispensable para no perder el rumbo, para no perder el piso y para tener este oído verde que necesita todo directivo, todo empresario, para no creérselas todas juntas, ¿no? Que justo puede solucionar el monopolio de la tragedia que ya mencionaba Juan Andrés, que mencionaba Héctor, ¿no? Sí, Jorge, tú te vi con ganas de decir algo. Sí. Fíjate que, bueno, a ver, no sé, pensando en este tema de ir concluyendo y viendo las cosas, ¿no? Hay un pensador, Edward Mach, que lo citan de pronto Rasmussen y otros que hablan sobre el tema del conocimiento. Este hombre en 1905 se aventura una propuesta, a ver, cito la fecha porque pues no existía la tecnología que existe hoy para medir el tema neurológico. Este hombre, analizando las cosas como filósofo, dice que el conocimiento y el error fluyen de las mismas fuentes mentales. Y hemos creído en la sociedad que solo el éxito determina uno del otro. Sobre este tema construye Carlos, y lo que Carlos dice es que el aprendizaje tiene que ver con el error y la creatividad tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, es necesario ante la incertidumbre, pues probar muchas veces y equivocarnos muchas veces. Y el error en ese sentido no es malo porque es un escalón para construir aprendizaje. Lo importante es saber determinar cuál fue la causa, la consecuencia, y con esto pues, tener elementos que nos lleven para arriba. La prudencia no es evitar equivocarse, no es evitar riesgos, no es tratar de controlar como siempre lo hemos hecho. Prudencia es inclusive ser capaz de adaptarnos a un cambio en la realidad y en el sentido de aprovechar la creatividad para hacerla. Cuando decimos que hoy más que nunca el empresario tiene que ser prudente, no nos referimos a esta idea a veces general de prudencia como pusilanimidad, como baja de ánimo.
prudencia en el sentido más arriesgado de la connotación de la prudencia, de plantear que la realidad ha cambiado, yo cambio con ella. Eso me gustaría como concluir. Muchas gracias, Jorge. Rocío, unas palabras para concluir antes de despedirnos. Unas palabras nada más para terminar esta idea que había sugerido respecto a la humildad, respecto a la verdad. Y esto, cómo me tengo que adaptar, como decía, acaba de decir ahorita Jorge, cómo la realidad se me está imponiendo y o soy humilde ante ella, o no voy a poder adaptarme y no voy a poder innovar o tomar las decisiones adecuadas. Una realidad que no me asfixie porque voy a los principios, voy al fin inmediato y a largo plazo según mi visión, y por lo tanto lo único que tengo que hacer es no dejarme apabullar por el miedo, la resistencia, y ver de qué manera y en qué momento, dada el barco en el que me encuentro, en la tempestad en que me encuentro, cómo puedo afrontar la situación. Creo que como para cerrar sería todo. Gracias, Héctor, gracias a todos. Bueno, yo creo que esto es también un ejercicio de otro elemento que salió que tiene mucho que ver con la humildad, con confrontarse con la verdad, con la realidad, incluso con la transparencia, que es el tema de la vulnerabilidad. O sea, reconocerse vulnerables, saber que somos vulnerables, serena mucho. Hay varias preguntas sobre la serenidad. También ayuda a sonreír, ¿no? Y ayuda con el síndrome de Hamlet, como pregunta Alberto Mandujano. Bueno, mira, reconocerse así puede ser una gran fuente de paz para empezar. Es decir, bueno, somos así, empezamos también con eso, con nuestra debilidad y con la necesidad de acudir a los demás, como decía alguien, preguntar, etcétera. No es una receta tan concreta como las que sugiere Héctor, pero sí conecta con la transparencia y la adherencia a la verdad. Muchas gracias a todos y, bueno, por el evento en general. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Juan Andrés, por estar acompañándonos desde allá, desde Roma. Héctor, ¿algunas palabras finales para rematar? Serenidad resistente, que conjuga la pasión del fanático con la objetividad del estratega. Perfecto, doctor Zagal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Arturo Picos por invitarme a estar aquí con muy queridos amigos, profesores míos además, a quienes admiro muchísimo. Y muchas gracias sobre todo a quienes nos acompañan. Llegamos a estar hasta casi 700 personas por aquí. Muchas gracias de verdad por la paciencia y sobre todo por su interés. Y nada, Arturo, me despido. Gracias a todos. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Muchas gracias a nuestro excelente conductor del panel. Y gracias a todos los que tuvieron la amabilidad y la paciencia de participar en esta mesa panel de la Cátedra Carlos Llano. Estén atentos a lo que podamos ofrecerles próximamente, entre otras cosas, la grabación de esta misma mesa panel para quienes no pudieron estar desde el principio o para quienes tuvieron que retirarse antes de que concluyéramos. Muchas gracias a todos.